Nosotros hace poco en Revolver hicimos un experimento y tuvimos un creativo trabajando con nosotros y fue buena experiencia, con excepto de que nunca estaba ahí. Entonces eso no funciona, pero cuando estaba ahí y había que sacar cosas y escribir copies, era buenísimo. O sea, nosotros no tenemos, ahí por lo menos en Revolver no hay egos de por medio entre las personas que trabajamos ahí. Somos como 14 personas en total entre los que hacemos web, los que hacen web y hacemos, o sea, ahí todos hacemos de todo. Pero te pongo un ejemplo. Hace poco trabajamos una cuenta Colfinanzas. No sé si han visto la última publicidad de Colfinanzas, de un viejito que dice: en un abrir y cerrar de ojos el dinero está de tu lado, hermano, amigo jubilado. Bueno, eso lo trabajamos con un amigo de nosotros que es creativo. Él trabaja en otro lado, no puedo decir dónde, pero él trabajó esa cuenta como creativo con nosotros, la cuenta de Revolver, y él hizo toda la creatividad. Llegamos a un acuerdo con él y fue una tremenda experiencia. Fue totalmente fluido el trabajo, toda la creatividad se trabajó en conjunto. O sea, él obviamente puso muchas ideas, pero también nosotros, cero ego, cero nada, y esto, hasta que salió lo que salió. Y llegamos, el cliente hoy día, la campaña está pautando, el cliente está contento, fue algo bien exitoso y no hubo ningún problema. Así que yo creo que nada más se trata de querer hacerlo y no tener, o sea, no ponerse uno limitante. O sea, por ejemplo, a veces yo no estoy metido en lo que hace Peter, o también lo que hace Enrique, porque cada uno maneja de repente sus cuentas. Entonces, en esa reunión, antes que el cliente vea cualquier cosa, lo vemos todos. Entonces, todos le damos opiniones y ahí nos explican de repente el brief. O sea, si yo tengo una campaña, yo explico lo que el cliente quería y lo diseño. Mucha gente nos hace esa pregunta. Verán un proyecto de la universidad que era, comenzó Revolver, que es lo que era el nombre original. Entonces era Revolver como, o sea, de todo, ¿no? Una mezcla de ideas, de medios, de artes. O sea, por ejemplo, el proyecto era un ilustrador, un pintor, un diseñador gráfico, una persona que hacía animaciones, y era como un envase de arte y de diseño. Entonces, obviamente, bueno, ya más que Panamá lo practicamos, y también necesitas un poco para poder venderte un poco. Lo que Revolver es más comercial, exactamente. Entonces, tiene las dos connotaciones, o sea, no tiene filter, así que en verdad tiene el mismo concepto, Revolver y Revolver. Dinero en internet, solo a Wikipedia y a Google, si se lo dice, no hay dinero. En realidad hay tantas herramientas para que uno realmente se vaya instruyendo en cualquier tipo de cosas. Le voy a dar un ejemplo. Digamos, Marcel a veces me llaman y me preguntan: oye, ¿qué tipo de pantalla es la de mi aparato? A veces me preguntan así. Le dicen que CNT, ¿qué significa CNT? Y no explica algo dramático, o sea, le explica a uno cómo es. Y uno a veces que tengo que estar ahí diciéndole al fabricante qué es lo que está haciendo, o sea, es cómico, o qué significa tal cosa. En realidad eso es algo que muchas veces, y en el caso de Fichero nos pasa a todos, más que agregarle al trabajo, le agrega uno que uno va entendiendo más el proyecto. El research que uno le haga es parte del interés que uno le tenga al proyecto. Si a mí me gusta mucho hacer algo, yo voy a saber todo acerca de este algo. No por eso, si algo que a mí no me gusta, no voy a saber de eso, sino que tengo que trabajarlo de la misma manera. Pero lo primero que uno tiene que hacer es agarrar y, no estoy hablando ni siquiera ahora de trabajo, sentarse y ponerse. Otro ejemplo, en mi tiempo libre yo me voy a pasear a Difoto, a Panafoto, a ver estanterías, que es algo que uno debe hacer mucho. Otra cosa que se hace mucho es research. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? La gente que dice: yo no veo tele. Yo sí veo tele, pero yo veo para ver los comerciales que salen en la televisión, para ver qué es lo que es y qué es lo que se está haciendo. Igual uno pasa una revista, uno va viendo, y yo realmente, igual he notado que no solamente ellos, sino los mismos diseñadores de Revolver, ellos ya no es costumbre leer el artículo. Tú pasas y tú vas viendo qué es lo que te llamó la atención de eso. O sea, el research en realidad no es solamente a la hora sino también cuando no estás, siempre haciendo.
Y esa realidad te ayuda y te va viendo, te va viendo muchísimas cosas. Un ejemplo, uno sí va viendo cómo trabaja el diseñador. La R del automóvil Rexo, le voy a contar una anécdota. Yo estaba comiendo en Multicentro, me acuerdo. Y de repente uno, en lo que uno está así divagando y tirando la vista por todos lados, se me fija la vista en la papa que tiene un contador. Me acuerdo que tenía un contador que subía y bajaba, el contador no tenía orden. Y de repente uno realiza y dice, oye, esto puede servir para el conteo. En realidad la idea te puede venir en el momento que tú menos esperas, en el momento que tú menos se te ocurra. Después tú te dices que, mira, qué tontería es, se me ocurrió realmente cuando uno estaba esperando y estaba así. Pero sí, es un proceso que uno eventualmente va mejorando. Y ahí sí, quizás lo de trabajo en grupo, donde la gente va entrando, se va mejorando muchísimo más. Pero el proceso creativo no es algo que a veces pasa así, pero usualmente es un proceso que se va mejorando. Otra anécdota rapidito sobre eso. Tenemos un cliente de tecnología y estaba buscando un eslogan para su marca. Y le dimos como 20 eslogans y nada, no pegábamos el eslogan. Y de repente me manda un eslogan por email. Y yo dije, está bueno, le escribí de vuelta, es buenísimo, me parece que es el que es. Me escribió de vuelta, para que tú veas lo que se le ocurre a uno cuando va al baño. Eso fue lo que él me escribió. Y ese es el eslogan que se está usando hoy día. Ese profesor, él era de investigación en Caragual. Él siempre nos decía una cosa. Y nos decía por qué a nosotros a veces nos daban mercadeo. Porque a ti te interesa mucho, está bien, proyectar la imagen, pero también te interesan las otras cosas que van a ir. ¿Dónde se va a ver tu imagen? No sé si ustedes ya estudiaron algo que es básico, que son las 4 P's, que le dicen, producto, Sí. todo eso se utiliza. Aun cuando uno no lo estudia, uno se pregunta cuánto va a costar esto, cuál es el precio, dónde lo van a poner. O sea, en realidad, sí, la mercadotecnia se usa aun cuando no la haya estudiado. O sea, a veces uno se debe dar cuenta que uno es en parte vendedor. Uno es en parte vendedor no tanto de un producto, sino de una idea. Cuando tú tratas de vender una idea, tú no la vas a ver frente al cliente, tú te la estás viendo frente al consumidor o en el medio en el que estás. La mercadotecnia sí se usa bastante tanto a la hora de idearlo como a la hora de tratar de aplicarlo. O sea, es bastante profundo un tema así, pero sí la aplica bastante. Aunque lo hagas de manera instintiva, por así decirlo. O sea, aunque tú no hayas estudiado mercadotecnia, muchas veces tú lo haces porque tu sentido común te indica de que este producto se ve mejor de este color o de esta manera. Y cuando buscas después hacia atrás y haces reflexión, tú dices que esto ha sido un tren de mercadotecnia, digamos, ¿entiendes? Muchas veces, si bien no la has estudiado, instintivamente la aplicas. Sí, La importancia, ¿no? Sí, nosotros hicimos una charla una vez sobre eso, para más gráfico, no sé si algunos de ustedes fueron, Sí. pero sí es bien importante conocer de tipografías y si no ha tenido la oportunidad de estudiar más sobre eso en la universidad, esto más que nada para los estudiantes, sí les recomendamos que una vez más en internet tienen toda la información que quieran sobre tipografía, sobre los creadores de las tipografías, cuándo se hicieron. Y en realidad a veces uno puede utilizar una tipografía para muchas cosas, depende de cómo la uses. Hay tipografías que tienen familias de 20 caracteres diferentes y solamente con una familia tú puedes lograr mil looks diferentes, hasta de una invitación de boda hasta un CD para una banda de rock pesado. Es solamente saber cómo utilizarlas y eso saber cómo utilizarlas involucra conocer mucho sobre la estructura de una tipografía, cómo saber, a veces se pueden alterar tipografías, pero yo creo que para poder alterar una tipografía uno tiene que saber un poco de dónde viene esa tipografía, por qué está hecha como está hecha, las formas, y una vez que uno conoce un poquito más sobre eso, no hay límites en lo que puedas hacer con solamente una tipografía. Digo, hoy día hay millones de tipografías en el mundo, pero creo que es una parte fundamental del diseño y es una parte fundamental de la publicidad hoy día también, porque también uno no quiere, a veces los diseñadores caen en una cosa que es
no sé si tiene nombre, pero de repente agarras una tipografía y tú ves portafolios, se ven portafolios. A veces nos llegan portafolios de Revolver y todos los proyectos son con una misma tipografía. Eso no es algo bueno, porque es como que una persona encontró una tipografía, se puso cómoda con esa tipografía, esta es la que me gusta, y van creyéndose que eso es su estilo, no esta tipografía, pero en realidad hay que explorar, hay que saber cuándo de repente utilizar esa tipografía que te gusta y cuándo no. Pero sí es sumamente importante. Festival Gráfico Graphic Fest, y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Se les invita el día de mañana también a las 7 en punto con Public 4 Bilby y el combo estelar.